maestría en Economía con mención en Gestión Empresarial de la Universidad Nacional de Trujillo, doctorado en Ingeniería de Alimentos por la Universidad Estadual de Campiñas, Brasil, estudios postdoctorales en la Universidad de Lleida, España. Actualmente se desempeña como profesor e investigador en la Universidad Nacional de Trujillo, actuando principalmente en las siguientes áreas: desarrollo de envases biodegradables y generación de métodos no destructivos basados en imágenes. Principales logros en ciencia: fundó la revista científica Ciencia Agropecuaria, siendo hasta la actualidad su editor jefe. Indizada actualmente en Scopus y en Web of Science, ha publicado más de 70 artículos científicos en revistas indexadas. Es evaluador de proyectos concursables y revisor de artículos científicos. Ha sido invitado para dictar cursos sobre diseños experimentales en la Universidad de Lleida, España, y en la Universidad de Sao Paulo, de Brasil. Es parte de la plana docente de diferentes programas doctorales en la Universidad Nacional Agraria La Molina, la Universidad Nacional de Tumbes, Universidad Nacional Santiago Antúnez de Moyolo y la Universidad Nacional de Trujillo. Ha ganado varios concursos de investigación y hasta la fecha ha recibido 5 subvenciones del CONCITEC y una de Innovate Perú. Es miembro directivo de 2 redes internacionales. Bien, con fuertes aplausos damos la bienvenida al doctor Raúl Benito para que dé su ponencia. El tiempo con usted. Muchas gracias. Buenas tardes a todos los presentes. Voy a hablar de un tema que es muy importante para todos. No solamente es algo de algunas áreas, de algunas carreras, sino que todos nosotros, si estamos en la universidad, pregrado, posgrado, profesores, necesitamos hacer revisiones de literatura, ¿no? Para una tesis, para un trabajo de investigación, siempre necesitamos buscar literatura, organizar la literatura y ver qué es lo que existe en la literatura. ¿Cuántos les gustaría ver la literatura en una figura, de manera visual? Eso resultaría más fácil, ¿no? Más fácil para analizarla, porque cuando hablamos de texto, pues eso podría cansar, podría ser muy difícil de entender. Por lo tanto, lo que voy a hablar aquí es de software que existen en la web, en la internet, software libre, que cualquiera lo puede usar, para analizar la literatura que uno puede estar buscando de algunas fuentes, ¿no? Entonces, de eso vamos a hablar. Aquí solamente hay unas 4 diapositivas, porque el resto lo voy a hacer de manera práctica. Es decir, para que ustedes vean de dónde se descargan los software y cómo usar esos software, ¿no? Que es lo más importante. Entonces, estoy hablando de esto, ¿no? Estoy hablando de lo que llamamos ahora bibliometría o cienciometría, que a través de gráficos, de redes, a través de mapeos, podemos ver la literatura y podemos buscar una interpretación a esa literatura. Entonces, a esa ciencia se le llama pues cienciometría, que es la aplicación de métodos y modelos matemáticos que presenta la dinámica de la producción científica. No se trata que ustedes deben aprender los modelos. En realidad, esos modelos ya vienen incorporados en los software. Entonces, la idea es usar los software y saber interpretar esas imágenes, nada más. El resto de los modelos ha sido parte ya de los ingenieros que han creado estos software y no nos interesan más los modelos. Entonces, los modelos ya vienen incorporados en los software para facilitarnos la vida, ¿no? Y solamente subir la literatura y poder graficar. Entonces, estos mapas los vamos a generar. Esto justamente es el objetivo de este curso, que cualquiera de ustedes pueda usar un software para generar estos gráficos. Entonces, ¿qué necesitamos? Y vamos a usar 2 software que son los más usados y aceptados por la comunidad científica. Uno de ellos es VosBeaver
y el otro de ellos es Bibliometrics. Son los software más utilizados en la comunidad científica para hacer estos análisis, ¿no? El análisis de bibliografía. ¿Qué es Bolívar? Pues un software que fue generado por dos ingenieros para construir y visualizar redes bibliométricas, análisis de revistas, investigadores, publicaciones, incluso individuales, y pueden construirse sobre la base de relaciones de citación. Un autor cita a otro, ya hay una relación. Un grupo de investigadores de un país pues se relaciona con otros grupos de investigación y se generan redes. Todo eso se manifiesta en estos gráficos. Acoplamiento, cocitación, coautoría. Entonces ahí está el enlace para descarga. En este rato del break yo me he dedicado a descargar justamente ese software, uno de ellos, y otro software que vamos a utilizar para analizar la misma información. Y es importante usar estos dos porque se complementan. Hay alguna información que es similar, pero hay información que resulta diferente. Y es muy importante también usar este software. Entonces, este software es el Bibliometrics. También fue creado por dos ingenieros italianos y igual forma, conjunto de herramientas para la investigación cuantitativa, es decir, cuantificar la información, verlo en números pero en figuras. Y para eso necesitamos Bibliometrics, que es un software que se maneja en la nube, y dos software que hay que instalar en el computador, el R y RStudio. Van a ver que instalar es fácil, usar también es fácil, no es difícil. A veces se le tiene miedo, ¿no?, a usar software, pero van a ver que es muy fácil. Entonces, simplemente eso. Ahí están los enlaces, y lo único que necesitamos en R, porque R es un software donde hay que agregar un código, el único código que vamos a utilizar en R es esto, 3 líneas. Entonces esas 3 líneas la copiamos y la ejecutamos, nada más. Ni siquiera necesitamos digitalizar un código, simplemente copiar ese código y correrlo en el software, nada más. Entonces yo voy a usar esas 3 líneas para correr una data, que la vamos a descargar también ahorita, y usar estos dos software. Entonces, nada más, eso es la presentación, y ahora sí nos vamos a la internet. En la internet, estos enlaces que yo he colocado aquí en la presentación están aquí, ¿no? Entonces, Bolívar, si es que alguien se olvida, coloca en el Google Bolívar y va a llegar a ese enlace. Y en esa sección hay una sección que dice download, es decir, descargas. Y en esa sección de descargas tengo 3 versiones para descargar en función del sistema operativo que estoy manejando, ¿no? Todos creo que manejan Windows, muy poco una Mac u otro sistema. Entonces el sistema que le convenga, pues esa la descarga. En este caso, en este computador he descargado esta versión Bolívar. Y es una versión que solamente se descarga y los archivos que están ahí, que están comprimidos, se descomprimen, nada más. No hay que instalar nada más. Es decir, no hay que instalar nada en realidad. Solamente descargar y descomprimir el archivo. Entonces aquí, por ejemplo, eso puede demorar obviamente un poquito en función de la velocidad de su computador, pero aquí yo puedo mostrarles la descarga. Aquí en descargas justamente es este, ¿no? Este es el paquete que contiene los archivos que hacen funcionar Bolívar. Entonces simplemente le dan clic derecho, aquí muestran todo esto y extraen, ¿no? Extraen en una carpeta. Ustedes pueden crear en el disco D una carpetita y descomprimen estos archivos. Entonces aquí yo les muestro, yo en el disco D he creado una carpeta que se llama Bolívar y ahí he descomprimido, y son estos 4 archivitos. Uno de ellos es el ejecutable, ¿no?, que es este. Ese de ahí lo vamos a correr. Ahora, el otro software es Bibliometrics, que también es, ahí está su enlace, bibliometrics.org, y dentro de Bibliometrics hay una sección que dice Download, descargas. Y dentro de descargas hay 2 opciones. La versión beta, que es más para desarrolladores
de software, y la versión estable, que es la versión para usuarios que quieren solamente ejecutar. Entonces vamos por aquí, y lo que me pide aquí es que usemos R y RStudio. Es decir, estos dos softwares son necesarios para hacer funcionar Bibliometrics. Entonces, si vamos aquí a RStudio, ¿no? RStudio, lo que me va a decir es que RStudio funciona con R. Entonces aquí está la ruta. Entonces vean aquí, voy bajando, ¿no? Hay una explicación, y luego aquí más abajo debo tener la opción de descarga. No, está aquí, a ver, esto me está cubriendo. Aquí, ¿no? Download RStudio. Entonces vean, Download RStudio, y me dice hay que instalar por este lado, ¿no? RStudio. Pero para que funcione RStudio hay que instalar también R. La base de RStudio es R. Entonces, aquí vean aquí que dice RStudio Desktop, es decir, la versión que voy a descargar a mi computador. Si yo hago download ahí, me va a pedir paso 1, primero RStudio. Entonces ahí simplemente hago un clic y me lleva a R, ¿no? A R para Windows, la versión que necesito, por primera vez, y descargo. Entonces se va a descargar. Ese archivo sí lo tengo que instalar. Es simple, simplemente doble clic, ejecutar como administrador, y sigo por defecto todo y se instala. Lo mismo que RStudio. Entonces RStudio, paso 2, ya puedo instalar RStudio, que estaría aquí. Entonces aquí tengo, si ustedes ven en la descarga, vuelvo a descargas, tengo R, aquí lo he descargado por segunda vez, pero tengo descargado R y RStudio. Entonces este R lo ejecuto, lo voy a ejecutar como administrador y lo instalo. Lo mismo que RStudio. Lo ejecuto como administrador y lo instalo. Por defecto simplemente acepto y se instala. Listo. Hasta ahí yo tengo instalado 3 software, ¿no? Boltbeaver, R y RStudio. Entonces, Boltbeaver funciona por sí solo. Bibliometrics necesita de R y RStudio, por eso que hemos descargado R y RStudio. Ya está. Ahora lo que vamos a hacer es una data para analizar, porque estos software funcionan con una data. Necesito agregar una data a los software para poder analizar. Entonces para eso voy a usar una data de Scopus. Todos tienen acceso a Scopus. Ahora en el Perú tenemos acceso a Scopus. Puedo colocar scopus.com, ¿no? Scopus.com, pero necesito tener una suscripción, que puede ser vía CTI Vitae con el CONCITEC, o vía una cuenta institucional que esté suscrita, pues, o tenga un contrato con el CEBIR, ¿no? Ahora, por vía CONCITEC, nosotros como institución, si la universidad es licenciada, tenemos acceso con un correo institucional. Yo voy a acceder con mi correo institucional mediante esta opción, ¿no? Aquí tengo un check para ingresar vía una institución, y aquí yo puedo ingresar vía CONCITEC o vía mi cuenta institucional, si es que la institución me da acceso a Scopus. Entonces, por ejemplo, yo voy a colocar mi correo institucional. Todos pueden hacer esa prueba con su correo institucional. Si funciona, quiere decir que la institución tiene acceso a Scopus vía la institución. Entonces, unitru.edu.pe, ¿no? Voy a continuar, y aquí me sale para agregar una clave, ¿no? Esa clave, a ver, aquí vamos a ver si me acuerdo, porque generalmente mi computador está grabado.
A ver, no es la clave, no sé, está con mayúsculas. Hay que acordarse, bueno, en este caso no puedo, voy a acceder entonces para evitar problemas vía Concitec. A ver, voy a retornar aquí, vía otra cuenta, y voy a colocar aquí Concitec. Para eso también el usuario de Concitec tiene que estar registrado en el CTI Vitae, ¿no? Entonces vamos a ingresar vía Concitec, a través de Concitec, y automáticamente vía esa institución va a salir un campo para que cada usuario que tenga su CTI Vitae coloque sus credenciales de acceso. Los mismos que usa para acceder al CTI Vitae, pues los puede colocar aquí. Bueno, de aquí sí me acuerdo. A ver, ¿qué pasó? ¿Está con mayúscula? No. No está, es que en mi computadora lo tengo grabado todo y ahora no me acuerdo las claves. Parece que he cambiado. A ver, voy a intentar. Ay, disculpen ahí. ¿Alguien tiene su clave a la mano como para acceder a Scopus? Yo no me acuerdo ahorita. A ver, voy a intentar nuevamente por la institución. A ver, voy a colocar Universidad Nacional de Trujillo. A ver, aquí está. Ya, R, Siche. Ya, se ingresan vía la institución, es decir, colocando la institución y colocando el correo, les debe haber llegado un correo con un enlace para ingresar a Scopus, ¿no? Digamos que esa es la otra opción. Entonces, lo bueno que sí tengo aquí abierto mi correo y vamos a ver, aquí está, ¿no? Entonces, este enlace ya te permite acceder directo sin colocar la clave. Bueno, sería la otra opción. Menos mal que hay esas opciones. Entonces vean que aquí ya estoy dentro, ¿no? Dentro de la base de datos Scopus para hacer búsqueda de información. Pueden hacer esa prueba con la institución, ¿no? Universidad Nacional de Jaén, correr con su correo, le diga un enlace y con eso acceden a Scopus. Listo. Aquí lo que vamos a hacer es una búsqueda de literatura. No vamos a buscar pues grandes cosas porque hay muchas estrategias que podríamos usar aquí. Simplemente si alguien, por ejemplo, me da un tema que sea de interés, una palabra clave, dos palabras clave, podríamos hacer esa prueba, ¿no? Una prueba de descargar una data y esa data subirla a estos software. ¿Alguien tiene algún tema en mente ahí que quieran para analizar? Dime. ¿Cómo? Realidad, calidad bacteriológica. A ver, vamos a sería en inglés. A ver, vamos, hay que colocar en inglés aquí porque las búsquedas principalmente en Scopus hay que hacerlas en inglés. ¿Está bien escrito? Me dicen. Ya. Bueno, hay muchos documentos que tienen esas dos palabras. Si ustedes quieren esas dos juntas, es fácil, habría que colocarlas juntas y entre comillas para que la búsqueda se haga
para que la búsqueda sea exactamente en esas dos palabras, así juntitas, ¿no? Entonces buscamos, ya se reduce a 5. Quiere decir que hay 5 documentos que tienen esas dos, así, calidad bacteriológica, ¿no? Pero es muy poco para analizar. Generalmente los análisis sensiométricos o bibliométricos se hacen con un promedio de 300 a 500 documentos para que haya un buen análisis, ¿no?, de lo que hay en la literatura respecto a ese tema. Entonces, podríamos tal vez limitar en base a la búsqueda anterior, que está aquí, tener alguna estrategia de reducción de la cantidad en función de algún área específica. Por ejemplo, podríamos hablar solamente de, más abajo están las áreas, por aquí, no, más abajo, aquí, solamente en ciencia ambiental, que hay muchas. Vamos a elegir un área donde hayan una cantidad, por ejemplo esta, ¿no?, inmunología y microbiología, 427 documentos. Entonces limito a esa área específicamente y tendría una cantidad, digamos, prudente como para analizar con estos software. Entonces, ¿qué hago? Lo que voy a hacer es descargar toda la data, es decir, la metadata. Cuando yo selecciono todos los documentos aquí, lo que estoy haciendo es descargar la metadata de los 427 documentos. No los artículos, no los documentos completos. La metadata que normalmente incluye título, autores, resumen y palabras clave, ¿no? Entonces, esa es la metadata que está indizada en Scopus. Entonces voy a ir aquí a exportar y tengo varias opciones de exportación. Voy a descargar un formato que es aceptado por los dos software. Este formato CSV lo acepta tanto Boltweaver como Bibliometrics. Entonces voy a descargar ese formato. Ya lo sé por experiencia porque hemos probado varios formatos y los dos sirven. Bueno, en este formato CSV sirve para los dos software, la misma metadata. Entonces vamos a marcar todo así por defecto y exportamos. Entonces voy a tener un archivo que contiene la metadata de los 427 documentos. Y ahí está. Entonces hay que esperar que descarguen y luego vamos a ejecutar primero Boltweaver. Entonces nos vamos a la carpeta donde hemos descargado o abierto los archivos de Boltweaver que están aquí, y uno de ellos es el ejecutable. Lo vamos a abrir, simplemente doble clic. A ver, ahí yo no he corrido todavía este software aquí y pues aquí no hay un complemento que es Java. Vamos a descargar Java, que a veces algunos software requieren de algunas programas, ¿no?, de algunos software. A ver, Boltweaver, y te va a avisar y te deriva, ¿no?, qué software necesita adicionalmente para que funcione. Entonces, en este caso, el Java es importante, es necesario para que funcione Boltweaver. Bueno, simplemente uno lo descarga y lo instala. Es bueno que pase esto porque ustedes pueden ver que en el momento de repente no funciona y dicen no funciona esto, pero vean que tiene solución porque te deriva a la web y te dice que esto falta, ¿no? Entonces vamos a ver que descargue. Ya está, no es muy pesado. Ya está. Listo, ya va a ser instalado correctamente. Cerramos y nuevamente vamos a abrir Boltweaver y ya debería abrir. Boltweaver es menos pesado que Bibliometrics porque Bibliometrics pues funciona con RStudio, entonces necesitamos más capacidad de memoria, ¿no? En este caso, Boltweaver, si ustedes ven, esa es la interfaz de Boltweaver. Tenemos aquí algunos campos que es básicamente para subir la información y analizarla, y otros campos que es más de configuración, ¿no?, de los resultados. Entonces, necesitamos una data, ya tenemos la data, verificamos en descargas
Aquí está, esta es la data que hemos descargado y vamos a analizarla. Entonces hay que subir la data. Aquí en archivo tenemos una pestaña de crear. Entonces vamos a crear un mapa. Ahora, ese mapa, ahí tengo 3 opciones para escoger un tipo de datos. ¿Qué tipo de datos tenemos aquí? Tenemos datos bibliográficos, ¿no? Tenemos este tipo de datos. ¿Qué pasa? Que a veces yo quiero también en un Excel, por ejemplo, colocar datos de varios lugares. Entonces, cuando yo tengo eso, no lo va a aceptar esta función. Tengo que elegir la tercera, porque ya son datos texto. También puede ser. Pero aquí hemos descargado una data de un software, entonces aplica la segunda opción. Entonces, simplemente seleccionamos, vamos hacia adelante. Aquí tenemos varias opciones también en función del tipo de formato de la data. Entonces aquí lo que tenemos es una data de Scopus, ¿no? Sería la primera opción. Vamos hacia adelante y aquí tenemos las pestañas donde podríamos subir datos de diferentes bases de datos. Una de ellas es Scopus, en este caso es la que deberíamos elegir. ¿Por qué? Porque la data viene de Scopus. Y aquí lo que vamos a hacer es subir el archivo y lo vamos a ubicar en descargas. A ver, en descargas, ahí está. Y simplemente lo subimos. Vean que ahí está subiendo la data, ¿no? 420 y tantos documentos. Listo. Y ya tenemos diferentes opciones de análisis, ¿no? Entonces tenemos tipo de análisis, coautoría, coocurrencias. La coautoría se hace con autores, la coocurrencia se hace con citas de los documentos, las palabras clave también, ¿no? Las citaciones, citas, y los puedo relacionar con autores, organizaciones y países. Entonces, no vamos a hacer todo, ustedes pueden probar las diferentes opciones. Aquí vamos a hacer, por ejemplo, coautoría en función de países. Puede hacer también en función de autores o organizaciones. Bueno, aquí la opción que se sugiere es el conteo fraccionado. Hay un artículo que justifica esa opción porque dice que es mejor en función de que le da el mismo peso a todas las variables. Bueno, pero puede ser la primera también, pero la que se sugiere es la segunda opción. Con la primera también va a salir, pero digamos en base a una investigación se sugiere la segunda. Luego simplemente le doy next, siguiente. Aquí tengo opciones para colocar el mínimo número de documentos de un país que tienen que ser analizados, 5, o puede ser menos. Si es menos va a subir, dice 68 países, 29 que cumplen con el umbral, con este valor. Vean, si yo coloco menos, van a haber más países, menos documentos, más países. Entonces esto lo puedo manejar, ¿no? Ahí me parece bien. Hay 44 países entonces que se van a analizar. Si veo que está el gráfico muy engorroso, hay muchos datos, puedo reducir la cantidad de países, ¿no? A los más importantes. Entonces vamos viendo, ahí está, me sale una tabla donde están esos 44 países, los documentos por país, las citaciones por la cantidad de documentos y otros datos. Entonces aquí doy finalizar. Aquí solamente me dice que bajo las condiciones de 44 documentos, 38 se pueden analizar, sí o no. Bueno, puede ser sí o no, hay poca diferencia, entonces ahí no hay problema. Vean, ¿qué pasa? Que aquí tengo donde hay países que están aislados, es decir, países que sobre ese tema han publicado sin relacionarse con otros países, chiquititos, y su producción científica es poca. El tamaño del círculo lo que va a representar es la cantidad de documentos que tiene el país. Quiere decir que países que tienen un globito de mayor tamaño tienen mayor productividad científica en ese tema, ¿no? En ese tema que hemos buscado. Y hay países que se relacionan,
que se relacionan más. Ahora, aquí digamos que quiero de alguna forma que esto se vea mejor porque está muy unido, o puedo eliminar estos países pequeñitos. Por ejemplo, si quiero eliminar algunos países, voy nuevamente aquí, crear, sigo la misma ruta, simplemente ya está creada, y lo mismo, y solamente aquí cambio, ¿no? Voy a ver, a colocar 5 para que sean menos países. 25 ya corté, hay menos países, los más pequeñitos ya no aparecen y nuevamente genero. Aquí 25, 24, no hay problema. Entonces, vean, todavía hay un país que podría también eliminar y ya esto se vería mejor, ¿no? Entonces vamos haciendo de que esto se vea mejor, de eso se trata, ¿no? De ir probando. Simplemente voy y aquí aumento a 6, de repente a 7, para que el umbral sea mayor y puedan haber menos cantidad de países que cumplen ese umbral. Voy a Next y finalizo, ¿no? Entonces aquí sigue habiendo, pero también hay otra opción. A ver, aquí hay una opción también de análisis donde yo podría, por ejemplo aquí cambiar estos que aparecen por defecto para separarlos más o juntarlos más dependiendo del resultado. Entonces, por ejemplo, quiero separarlos, aumentar la repulsión, vamos a colocar, por ejemplo, 4, volvemos a correr, ¿no? Y vean que eso va cambiando, ¿no? De tal forma que yo voy haciendo arreglos para que las relaciones, sin cambiar datos, porque los datos siguen siendo los mismos, solamente quiero que se vea mejor, puede ir siendo ajustes, ¿no? Al resultado por defecto. De tal manera que una vez que yo tengo eso, digamos, esto me conviene mostrar, yo cuando reporto tendría que decir, pues, ¿sabe qué? He usado 5 de atracción, 4 de repulsión, para que cualquiera pueda darse cuenta de que hemos hecho algunos cambios, ¿no? Entonces, eso ahora puedo hacer otro análisis, la misma data. Aquí, por ejemplo, coocurrencias que normalmente se hacen con palabras clave. Se hacen con palabras clave para ver el desempeño de una temática respecto a las palabras clave que el autor o la base de datos ha indicado los documentos. Entonces, si yo elijo las palabras clave que el autor ha colocado en sus documentos, sería esta opción. Si yo elijo las palabras clave con las cuales la editorial ha indicado los documentos, que pueden ser otras o a veces las mismas, pues sería la segunda opción. O también la otra opción es todo, es decir, va a sumar todo esto. Normalmente lo que se sugiere es usar las palabras clave que el autor ha dicho son sus palabras clave. Entonces esa opción lo vamos a utilizar. Siguiente, aquí son 15 que pasan el umbral, podría aumentar esto, ¿no? Ese valor disminuyendo el umbral, ¿no? Por ejemplo ahí 128, en cuestión de palabras podría ser prudente y aquí le doy a no. Entonces vean, este gráfico implicaría el desarrollo, las relaciones que existen en esa área del conocimiento, en calidad bacteriológica, creo que es, en el área de microbiología, biotecnología, no sé, la que hemos utilizado, ¿no? Y me indica, pues, que la palabra más importante aquí es este microbio, ¿no? Este microbio que ha sido en relación, estudiado con otros. El color implicaría clúster. Las clúster, es decir, la clusterización, la unión, las relaciones fuertes que existen entre cierto grupo de temas o de palabras, de tal forma que yo podría ver un clúster de color rojo, otro clúster de color violeta, otro clúster de color verde, etcétera, etcétera. Ahora, yo puedo reducir también el número de clúster, también yendo aquí a análisis, y aquí cambiando la resolución. Este es 1, voy a colocarle 0.5. ¿No? 0.5, nuevamente clusterizo
y aquí siguen siendo la misma red, pero ya me disminuye el número de clúster. Yo puedo ver aquí, por aquí en ítems, yo puedo ver los clústeres. Clúster 1, hay 18 clústeres aquí. Puedo reducir todavía el número de clúster, ¿no? Porque hay muchos. ¿Para qué servirían estos clústeres? Aquellos que están haciendo una revisión de literatura podrían definir los temas de su revisión. Cada clúster podría ser un tema de toda la revisión sobre ese gran tema, ¿no? De tal manera que de alguna forma me direcciona cuáles son los subtemas en ese gran tema que estoy investigando, ¿no? Entonces me da una idea y de igual forma pues estas figuras me permiten construir también toda una discusión sobre la temática respecto a darle, por ejemplo, a ese clúster verde, darle un título o darle una denominación, ¿no? Ese clúster podría ser, por ejemplo, microbios de tipo gram negativo, otro de tipo gram positivo, no sé, se me ocurre, ¿no? Pero ya es una cuestión de análisis que los autores deberían hacer sobre esta clusterización. Ahora, si yo voy aquí a la visualización, también yo tengo una opción de colocarlo en el tiempo. Yo podría ver aquí que en el tiempo hay palabras que han sido más estudiadas desde más antes y hay otras que son emergentes, ¿no? De tal forma que si yo veo los que están en amarillo, yo podría decir que, por ejemplo, calidad es algo más reciente. Este que está por aquí también, aquí hay otro, no sé si es probiótico o por aquí, es decir, esos términos que están en amarillo son de uso más reciente, digamos que son términos emergentes que recién se están estudiando. Entonces vean que es importante poder ver también este tipo, ¿no?, de gráfico. O también los gráficos de densidad que me permitirían pues ver ya a nivel de mapas tipo de calor, ¿no? Mapas de calor, pues ver qué es lo más importante de lo menos importante, ¿no? Entonces las zonas amarillas más intensas vendrían a ser la temática o las palabras más importantes que más se han estudiado, que están en relación con todas las otras y serían pues los términos que básicamente básicos de ese gran tema, ¿no?, que se investiga. Entonces, y así podría ser otros análisis aquí utilizando la misma data, ¿no?, de citaciones, de acoplamiento o de cocitaciones. Ya ustedes prueban. No vamos a usar todas las herramientas, todas las funciones, porque ya cada uno podría generar uno u otro, probar y de alguna forma ver qué es lo más interesante en ese tema, ¿no? Ahora, para aprovechar el tiempo y rápidamente vamos a ir al otro software, la misma data, para ver qué es lo que me puede complementar a nivel gráfico ese otro software, que en este caso es Bibliometrics. Y para eso necesito abrir RStudio, ¿no? RStudio ya está instalado, simplemente lo abro y lo que voy a hacer aquí es copiar esas tres líneas y dice ya automáticamente ya. Entonces estas tres líneas que yo le he colocado aquí, la vamos a copiar aquí, a ver, a RStudio. A ver, voy a control C mejor. Ya está. Y aquí lo que voy a hacer es abrir un script, un nuevo script, ahí, donde se colocan los códigos y voy a copiar, ¿no? Voy a copiar esas tres líneas. ¿Qué necesito aquí? Me dice la instrucción, instalar un paquete llamado Bibliometrics. Entonces simplemente lo que voy a hacer es correr, ¿no? Aquí me posiciono en la línea y aquí coloco correr. Entonces lo que está haciendo el software es instalando. Está instalando esa librería llamada Bibliometrics. Esto me facilita porque hay gente que se ha puesto a pensar, a codificar
para que nosotros fácilmente utilicemos solamente esa línea, ¿no? El código ya está en esa librería, simplemente la corremos. Ya está. Todavía tiene que salir el PROM aquí al final como indicador de que ya se instaló toda esa librería. Claro, eso por una vez. Cuando uno ya lo tiene instalado, ya no tiene que instalar nuevamente, ¿no? Entonces lo puedo usar ya indefinidamente porque la librería ya está instalada. En este caso, como recién instalado el RStudio, pues no tiene esa librería, ¿no? Por eso que recién está instalando. Una vez que instala toda esa librería, en esta segunda línea, lo que le estoy diciendo al software es que habilite esa librería, ¿no? Porque una cosa es instalar y otra cosa es que lo habilite para su uso. Entonces, la segunda línea lo que hace es habilitar. Vamos a esperar que termine la instalación. Ya, ahora sí, ahí termina. Es decir, hay un montón de código ahí y de subpaquetes, ¿no? que está instalando. A ver, sí, hay que esperar. Tiene que aparecer el símbolo mayor en azul. Ahí está, ¿no? Ahí ya terminó la instalación y ahora solamente lo habilitamos. Segunda línea, corremos, ya está. Esperamos también que aparezca el signo mayor. Listo, ya está. Y ahora BiblioShiny. BiblioShiny ya es un paquete que me va a abrir una interfaz en la web dentro de Bibliometrics. Entonces vamos a correr. A ver, es esta línea, ¿no? Esta línea. Listo. Entonces me lleva ya a la nube, ¿no? Vean que ahí me está llevando a la nube y en la nube se va a generar dentro de Bibliometrics una interfaz. Es como tener el software en la nube, no es instalable, por ahora menos Bibliometrics. Y lo que vamos a hacer aquí es subir la misma data y se puede hacer muchos análisis, pero solamente voy a centrar en dos que son complementarios, ¿no? Que básicamente es hacer análisis multivariante usando la data, que eso no lo da Beaver. Entonces esperemos ahí un poquito. A ver, en el caso no cargue, podemos ver algunos resultados que hace Bibliometrics a nivel de imágenes. Bibliometrics de endogramas, por ejemplo. Yo puedo hacer dendogramas, puedo hacer análisis factorial, análisis multivariante, ¿no? en Bibliometrics. Puedo hacer esto que es muy también usado, estos mapas de nube de palabras también se pueden hacer Bibliometrics.
Estos dendrogramas son de Bibliometrics, análisis de relaciones, es decir, varias cositas complementarias a Boldviewer se pueden hacer aquí, ¿no? En Bibliometrics. Ahí está, ya cargó. Entonces aquí lo que voy a hacer es subir la data. Vean, data, subir, voy a subir la misma data y aquí voy a importar el archivo de, ya sé que es de Scopus, y voy a subir. Aquí está, subo e inicio. Entonces está subiendo la misma data. Entonces se pueden hacer análisis de revistas, de autores, de documentos, y lo que vamos a hacer para resumir, no alargar esto, y a cada uno si hay interés lo hace, pues estas tres opciones, por ejemplo, decía una que es la nube de palabras. Aquí en documentos de palabras, aquí los word cloud, ¿no? La nube de palabras. Ahora, aquí podría haber un problema porque hay tantos datos que hacer una nube de repente va a generar algún problema. Vamos a probar y si no, limitamos. A ver, autores, aquí lo podemos dejar, palabras clave del autor, 50 palabras, corremos. ¿No? Entonces, yo puedo editar el tipo de texto o puedo también algunos parámetros, por ejemplo, que no sea círculo, sino en forma de diamante, ¿no? Nuevamente corro, es decir, hago cambios aquí y corro. El tipo de letra también lo puedo cambiar, el tipo de fuente. Bueno, ya ahí uno juega, ¿no? Juega con esa configuración. De tal manera que una vez que esto queda, es decir, esto me interesa mostrarlo, pues ya lo puedo descargar. Entonces, para descargar esto, a ver, guardar como, no, ahí no, hay una opción que debe aparecer por aquí, a ver, debe aparecer aquí en la parte de abajo. Voy a cerrar esto. Bueno, si no, capturo pantalla, pero aquí hay una opción, ¿no? Aquí, guardar imagen. Clic derecho, guardar imagen, ¿cómo? ¿No? Entonces yo puedo guardar esa imagen. Por ejemplo, yo he visto trabajos que estos gráficos lo hacen por tiempo. Como aquí tengo información que hay desde de repente de 1920 o más, 1940 hacia el 2022, yo puedo hacer cada 10 años un gráfico de este tipo para ver el desarrollo de una temática en el tiempo, ¿no? En función de una nube de palabras. Entonces, ya se puede jugar en función de esto. Vamos aquí a otro tipo de gráfico, de clustering, de clusterización. Aquí, por ejemplo, en base a documentos, puede ser también autores. Lo dejo por defecto, a ver qué me resulta. Mientras más datos haya, pues podría demorarse un poquito. Pero por aquí también tengo algunos otros mapas que podría generar. Vean, ahí, a ver, vamos a esperar. Posiblemente salga muy, o no salga, porque necesito menos datos. Estos análisis factoriales, pues, si hay muchos datos, a veces se complica leer. Debo reducir, ¿no?, la cantidad de información. Y para eso, en filtros, yo podría, por ejemplo, aquí quitar algunos o de repente solamente voy a hacer ese análisis por partes o solamente de algunos años, 2000 a 2022, por ejemplo. Correr solamente para seleccionar esta cantidad de documentos. Nuevamente vengo aquí, clustering, vean que, bueno, eso salió del anterior. Voy a correr con esta nueva data, ¿no? Y va a salir ya más limpio, ¿no? Porque hay menos cantidad de información, menos cantidad de palabras las que estoy analizando. Bueno, ahí no salió, sigue sirviendo mucho. Generalmente
esto pasa cuando hay mucha información. Pero aquí vamos a probar nuevamente esto, a ver, u otro gráfico de evolución. A ver, vamos a probar uno de evolución. Lo estamos dejando por defecto, pero esto lo podemos cambiar, ¿no? Podemos tener diferentes campos de análisis. A ver, vamos haciendo este análisis factorial, que es uno de los más interesantes, que es análisis multivariante. Yo creo que aquí sí nos va a dar un gráfico. Ya está, miren. Bueno, aquí se ve dos clústeres, ¿no? Este es un gran grupo que involucra todas estas palabras, y aquí uno solito, ¿no? De suelos, que está separado. Como que se tiene que identificar que aquí hay una tipología de las palabras que se relacionan con algo, y aquí esto está separado porque no se relaciona con esto. Ahora, esa es una forma. Eso mismo lo puedo ver aquí también, ¿no? En base a dendogramas. O también le puedo dar otro tipo de análisis aquí. Vuelvo a correr, pues tengo 3 opciones de análisis. O también cambiar el campo, ¿no? Porque de repente ahí solo de esos 2 clústeres no me conviene mostrar, son muy pocos. Quiero otro tipo de clasificación. Entonces, por ejemplo, en base a lo que aparece en los títulos, es decir, a las palabras que aparecen en los títulos. De repente sale algo más interesante. Entonces, es cuestión ya de ir viendo, de ir probando, de ir configurando para tener pues algo que sea interesante. Por ejemplo, ahí me parece ya algo más interesante tener 2 clústeres, que esta tiene una tipología, le podemos colocar un nombre a este clúster, y a este otro grupo pues otra tipología, puede tener otro nombre, ¿no? Uno que analiza la información ya le da los nombres, o un dendograma donde se muestran las temáticas que son afines de una respecto a la otra. Entonces eso ya implica algo complementario, ¿no? A lo que VozViver hace. Entonces, solamente eso, ya el que le interesa, y el motivo de esto ha sido generar interés para ver que no es difícil, solamente es un poquito de paciencia para instalar y pues el resto subir y comenzar a jugar, ¿no? Con los software que nos permitan pues tener algo visible, ¿no? Y si quieren ver modelos de trabajos que se han publicado en ese sentido, pues simplemente ustedes, por ejemplo, pueden buscar alguna información que aparece aquí, y por ejemplo si colocan VozViver, buscar, hay 3.608 trabajos que mencionan VozViver, que posiblemente han usado VozViver, ¿no? Y pueden ir a algunos de los más recientes para ver ejemplos. ¿Qué es lo que han hecho, ¿no? en esas publicaciones? Por ejemplo, aquí vamos a ver el PDF completo. Bueno, también hay que tener el acceso, pero aquí me puedo dar cuenta que existe pues todo, es una revisión bibliográfica que en base a temas, pero que han usado VozViver, revisión bibliométrica, y en el resumen indican que han usado VozViver en base a este tiempo, búsqueda de literatura sobre este tema en este tiempo, y usando Web of Science, ¿no? No Scopus, sino Web of Science. Entonces, básicamente hay muchos trabajos de revisión que se hacen colocando estos mapas, estas redes, estos análisis factoriales con bibliometrics también, que resultan interesantes adicionalmente a solo colocar texto, ¿no? Entonces el texto, solamente texto en revisiones está quedando como que de lado, ¿no? Ahora para publicar revisiones se hace más interesante pues colocar ciertas figuras que vienen de un análisis bibliométrico. Con eso termino, muchas gracias. Y si hubiera algunas preguntas, pues con gusto.
Muchas gracias, doctor Raúl Siche. Invito al magíster Polito para que haga entrega al ponente, Raúl Siche. Doctor Raúl Siche, por favor. Ahí está. Ya se entrega de su diploma por su participación. Y su café. Bien, agradecemos con palmas, por favor, para el doctor Raúl Siche por su ponencia. Muy bien, continuando con las exposiciones. A continuación tenemos las presentaciones de los trabajos. Bueno, vamos a dar un espacio de 5 minutos y pasamos a las presentaciones de los trabajos como parte del concurso también de trabajos de investigación, tanto de la modalidad docente como de alumnos también.